Maya Johnson se sentó en el banco del piano y miró alrededor de la gran sala. Sus pequeñas manos temblaban un poco. El centro comunitario Riverside se veía tan elegante esa noche. Todo era blanco y dorado. Grandes luces colgaban del techo como diamantes. Gente adinerada con ropa cara caminaba hablando y riendo. Maya llevaba su mejor vestido. Era azul y su madre lo había comprado en la tienda de descuento el mes pasado. Se había cepillado el pelo hasta que brilló. Sus zapatos negros eran viejos, pero estaban limpios. Se veía diferente a todos los demás allí. La mayoría de la gente era blanca y vestía ropa que costaba más dinero del que su familia ganaba en un mes. El piano frente a ella era enorme. Era negro y brillante como un espejo. Maya nunca había tocado un piano tan hermoso. En casa, practicaba con un teclado viejo que compraron en una venta de garaje. Las teclas eran amarillas y algunas se atascaban al presionarlas. Pero este piano estaba perfecto. Todas las teclas parecían nuevas y limpias. Seguía llegando gente para el evento benéfico. Las mujeres llevaban vestidos largos que brillaban. Los hombres vestían trajes oscuros con pajaritas. Sostenían copas de vino y hablaban de sus grandes casas y coches caros. Maya los oía mencionar nombres de lugares en los que nunca había estado, como París, Roma y Tokio. Estaba allí por el programa de música de la escuela. Su maestra, la señora Rodríguez, la había elegido para tocar esa noche. Maya tiene un talento increíble. La señora Rodríguez se lo había dicho a su madre. Se merece esta oportunidad. Mía se emocionó muchísimo cuando escuchó la noticia, pero ahora, sentada allí sola, sentía miedo. La habitación olía a flores y a perfume sofisticado. Mía echaba de menos el olor de la casa de su abuela, donde aprendió a tocar el piano. La casa de su abuela olía a galletas y libros viejos. Todo allí se sentía frío y extraño. La madre de Ma tenía 2 trabajos para pagar su pequeño apartamento. Por la mañana, limpiaba oficinas en el centro. Por la noche, trabajaba en un restaurante sirviendo comida a la gente que volvía del trabajo. Maya rara vez veía a su madre entre semana, pero su madre se había tomado la noche libre para estar allí. Estaba de pie al fondo del salón con su único vestido bueno. Parecía orgullosa, pero también nerviosa. Maya pensó en todas las horas que había practicado para esta noche. Todos los días, después de la escuela, iba a casa de su abuela. Su abuela le había enseñado a tocar cuando tenía 5 años. La música es un regalo de Dios, decía su abuela. No importa si eres rico o pobre. La música ama a todos por igual. Su abuela había fallecido el año pasado. Maya la extrañaba todos los días. Antes de morir, su abuela le hizo prometer a Mía que seguiría tocando. «Tienes algo especial, cariño», le susurró desde la cama del hospital. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Esta noche, Maya tocaría el vals del minuto de Chopin. Era una pieza difícil, pero se sabía cada nota de memoria. La había estado practicando durante 6 meses. Sus dedos sabían exactamente dónde ir. Podía tocarla con los ojos cerrados. Pero esta habitación llena de desconocidos ricos la hacía sentir pequeña. Se preguntaba si pertenecía allí. Todos parecían tan importantes y seguros de sí mismos. Hablaban de negocios y casas de vacaciones. Maya escuchó a una mujer decir que gastó más dinero en su bolso que lo que la familia de Mía gastó en comida en 3 meses. Un hombre con un traje caro pasó junto al piano. Miró a Mía como si estuviera en el lugar equivocado. Ella quiso esconderse, pero entonces recordó las palabras de su abuela. La música era para todos. Había trabajado duro para este momento. Maya miró la partitura en el piano, aunque no la necesitaba. Las notas negras sobre papel blanco parecían pajaritos. Las había memorizado todas. La señora Rodríguez le había dicho que algunos pianistas famosos estarían en el público. Esta noche, si tocaba bien, podría conseguir una beca para estudiar música en una escuela de verdad. Su escuela actual no tenía un buen programa de música.
El piano del aula de música estaba viejo y roto. La mitad de las teclas no funcionaban. Pero Mia aprovechó al máximo lo que tenía. Practicaba siempre que podía, durante la hora del almuerzo, después de clases, incluso en la sala de estudio cuando la maestra no miraba. La madre de Ma había ahorrado dinero durante meses para comprarle el vestido azul. Trabajaba horas extra y se saltaba comidas para poder permitírselo. Tienes que verte bien para los ricos, le había dicho su madre. Pero Maya sabía que su madre estaba orgullosa de ella sin importar lo que llevara puesto. La multitud era cada vez mayor. Más gente entraba por las altas puertas. Entregaban sus abrigos a los trabajadores y tomaban copas de vino de bandejas de plata. Maya los observaba y se preguntaba cómo serían sus vidas. ¿Sus hijos tomaban clases de piano en grandes casas con pianos de cola? ¿Les preocupaba tener suficiente dinero para la comida y el alquiler? Alguien anunció que la cena se serviría pronto. Después de la cena, allí sería entretenimiento. Eso significaba que Maya jugaría. Sentía mariposas en el estómago. Respiró hondo como le había enseñado su abuela. Cuando estés nerviosa, cariño, solo respira. La música se encargará de... Descansó. Maya cerró los ojos un momento. Casi podía oír la voz de su abuela animándola. Pensó en todos los niños del colegio que decían que era rara por gustarle la música clásica. Escuchaban pop y rap. No entendían por qué pasaba tanto tiempo practicando piano. Pero a Maya le encantaba cómo la música clásica la hacía sentir. Cuando tocaba el sopan, sentía que podía volar. La música contaba historias sin palabras. La hacía olvidar que era pobre o diferente. Cuando sus dedos tocaban las teclas, nada más importaba. Una señora con un vestido rojo pasó y le sonrió a Maya. ¿Eres nuestra música esta noche?, preguntó amablemente. Mia asintió. ¡Qué maravilloso!, dijo la señora. Tengo muchas ganas de oírte tocar. Esto hizo que Mia se sintiera un poco mejor. Quizás alguien aquí sería amable. Maya miró a su alrededor una vez más. Las copas de cristal reflejaban la luz y proyectaban pequeños arcoíris en las paredes. La gente reía y hablaba en voz alta. Pronto todas esas personas importantes estarían en silencio escuchándola tocar. La idea la emocionaba y aterrorizaba a la vez. Puso las manos sobre las teclas del piano sin presionarlas. Las teclas se sentían suaves y frescas. Era el momento. Esta noche les demostraría a todos lo que podía hacer. Esta noche, el sueño que su abuela tenía para ella se haría realidad. Maya enderezó la espalda y se preparó para el momento que lo cambiaría todo. Maya se disponía a empezar a tocar cuando oyó pasos pesados que se acercaban al piano. Levantó la vista y vio a un hombre alto con un traje negro caro acercándose a ella. Sus zapatos eran tan brillantes que parecían espejos. Su cabello gris estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba un reloj de oro que reflejaba la luz al mover la mano. El hombre se detuvo justo al lado del banco del piano donde estaba sentada Mia. La miró con una extraña sonrisa que no llegó a sus ojos. Mia se sintió incómoda. Había visto esa mirada antes cuando la gente pensaba que no pertenecía a ningún lugar. Vaya, 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 dijo el hombre en voz alta. Su voz resonó por toda la sala. Algunas personas cercanas dejaron de hablar y se giraron para mirar. ¿Qué tenemos aquí? Maya no sabía qué decir. Miró a su alrededor nerviosa. Su madre seguía de pie al fondo de la sala, pero ahora parecía preocupada. Maya deseó poder correr hacia su madre y esconderse. El hombre puso la mano sobre el piano como si fuera suyo. Soy Richard Blackwood, dijo, hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. He donado más dinero a este lugar que nadie aquí. Miró a su alrededor como si esperara que la gente lo aplaudiera. Maya ya había oído ese nombre antes. Richard Blackwood era dueño de la mitad de los edificios de su ciudad. A veces salía en la televisión hablando de sus negocios. El jefe de su madre en el restaurante había dicho que era el hombre más rico de la ciudad. Maya se preguntó por qué le hablaba.
Vamos, cariño, dijo Richard, pero su voz no sonaba nada dulce. ¿De verdad vas a tocar el piano para toda esta gente tan amable? Lo dijo como si no creyera que ella pudiera hacerlo. Sí, señor, dijo Mia en voz baja. Su voz salió más baja de lo que hubiera deseado. Richard se rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que se burla de la gente. ¡Ay!, dijo, negando con la cabeza. Creo que hay un error. Se estaba reuniendo más gente. Formaron un círculo alrededor del piano. Maya se sentía como un animal de zoológico con todos mirándola. Quería desaparecer. Verán, amigos, dijo Richard a la multitud, el piano clásico es muy difícil. Requiere años de lecciones costosas y el entrenamiento adecuado. Miró directamente a Maya al decir esto. Tal vez nuestra joven amiga se sentiría más cómoda tocando otra cosa, algo más adecuado. La cara de Maya se sonrojó. Sabía a qué se refería. Estaba siendo cruel porque ella era negra y pobre. Había sufrido ese tipo de trato antes, pero nunca delante de tanta gente. Una mujer con un vestido brillante le susurró a su amiga. Quizás tenga razón. La música clásica es muy desafiante. Maya escuchó cada palabra. Richard no había terminado. Caminó alrededor del piano como si estuviera dando un discurso. Empecé a tomar clases de piano a los 4 años, anunció. Mis padres gastaron miles de dólares en los mejores profesores del mundo. Estudié en las mejores escuelas de música de Europa. Se detuvo y volvió a mirar a Maya. ¿Dónde estudiaste, querida? Mia tenía la garganta seca. Mi abuela me enseñó, susurró. Richard volvió a reír, esta vez más fuerte. Algunos entre el público también se rieron. No todos. Algunos parecían incómodos y apartaron la mirada, pero suficientes personas se rieron como para que Mia se sintiera fatal. Tu abuela, dijo Richard, dándose una palmada en la rodilla como si Mia le hubiera contado el chiste más gracioso de la historia. ¡Qué encantadora! Y supongo que era una pianista de concierto mundialmente famosa. Tocaba en la iglesia, dijo Mia. Su voz era tan baja que la gente tenía que inclinarse para oírla. Ah, música de iglesia, dijo Richard, asintiendo como si todo tuviera sentido ahora. Bueno, eso es muy diferente de lo que estamos aquí esta noche. La música de iglesia se trata más de sentimiento que de habilidad. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No lloraría delante de esa gente. Su abuela le había enseñado a ser fuerte. Richard se giró completamente hacia la multitud. Damas y caballeros, creo que deberíamos tener expectativas realistas. Esta joven podría tocar algunas canciones sencillas, pero... Chopin. Negó con la cabeza dramáticamente. El Chopin requiere una técnica que lleva décadas dominar. Un hombre entre la multitud gritó, quizás podría tocar algo más apropiado. La madre de Maya empezó a caminar hacia el piano, pero le costaba abrirse paso entre la multitud. Richard parecía estar disfrutando. Tenía la atención de todos, y eso era lo que más le gustaba. Quizás algo de jazz o blues, algo con más ritmo. La forma en que lo dijo dio la impresión de que no se trataba de música de verdad. Maya sabía lo que decía. Él pensaba que, por ser negra, solo podía tocar ciertos tipos de música. No creía que fuera lo suficientemente inteligente ni lo suficientemente buena para la música clásica. Seamos sinceros, continuó Richard. El piano clásico es una forma de arte europea. Requiere cierto nivel de educación y trasfondo cultural para comprenderlo de verdad. Señaló la elegante sala. Este no es realmente su mundo, ¿verdad? Algunos asintieron. Otros bajaron la vista a sus zapatos. Mia se dio cuenta de que algunos sabían que Richard estaba siendo cruel, pero le tenían demasiado miedo como para decir nada. A Maya le temblaban las manos. De repente, todos esos meses de práctica le parecieron inútiles. Tal vez Richard tenía razón. Tal vez no pertenecía a ese lugar.
Tal vez su abuela se había equivocado al decir que tenía talento. Richard regresó al banco del piano. Te diré algo, cariño, dijo, palmeando la tapa del piano. ¿Por qué no te haces a un lado y dejas que alguien con la formación adecuada les muestre a estas personas cómo suena tocar el piano de verdad? Maya lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Dije. Hazte a un lado. La voz fingidamente agradable de Richard había desaparecido. Tocaré algo apropiado para este público, algo que de verdad quieran oír. La sala quedó en silencio. Maya podía oír los latidos de su corazón. Miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Algunos parecían compadecerse de ella. Otros parecían estar de acuerdo con Richard. Algunos parecían enfadados, pero no con Richard, sino con ella por causar aquella escena. La madre de Maya finalmente se abrió paso entre la multitud. Maya, cariño, llamó, pero aún estaba demasiado lejos. Richard empezó a sentarse en el banco del piano junto a Maya. Vamos, muévete, dijo, intentando empujarla suavemente del banco. Pero Maya no se movió. Algo en su interior empezaba a arder. Ya no era tristeza. Era ira. ¿Cómo se atrevía este hombre a intentar humillarla delante de toda esta gente? ¿Cómo se atrevía a decir que no era lo suficientemente buena? Pensó en su abuela, que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, pero que aún así encontraba tiempo para enseñarle música a Maya. Pensó en su madre, que tenía 2 trabajos solo para que Mía pudiera tener la oportunidad de una vida mejor. Pensó en todas las horas que había pasado practicando, soñando con este momento. Maya miró a Richard directamente a los ojos. Su voz seguía siendo baja, pero ahora firme. Me gustaría tocar mi canción primero, por favor. La cara de Richard se puso roja. No estaba acostumbrado a que la gente, especialmente las jóvenes negras, se le enfrentaran. Disculpe, dije. Quisiera tocar mi canción primero. La voz de mamá se hacía cada vez más fuerte. Entonces puedes tocar la tuya, murmuró la multitud. Esto no era lo que esperaban. Maya Johnson, la niña pobre con el vestido de tienda de descuento, no se acobardaba ante el hombre más rico de la ciudad. La cara de Richard Blackwood pasó de roja a morada. Nadie le había contestado así, y menos una niña de 12 años. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él quería. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando exigía, la gente lo obedecía. Pero esta niña no se movía del piano. ¿Acabas de decirme que no?, preguntó Richard, con la voz cada vez más alta. La sala estaba en completo silencio. Todos observaban para ver qué pasaba. El corazón de Maya latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos, pero seguía mirando fijamente a Richard. No dije que no, señor. Solo pedí tocar primero. Eso es lo que. Me invitaron a hacer esto. Richard se rió, pero esta vez sonó cruel y enojado. ¿Invitado? ¿Quién te invitó? Este es un evento para músicos serios, no para niñas que juegan. Maya sintió como si alguien la hubiera abofeteado, pero pensó en lo que decía su abuela. Cariño, cuando la gente te trata mal por quien eres, les demuestras quién eres de verdad con tu comportamiento. La señora Rodríguez, del programa de música de la escuela, me invitó, dijo Mía con claridad. Dijo, me gané esta oportunidad. Richard se giró hacia el público como si Mía no estuviera allí. Damas y caballeros, disculpen la interrupción. John, obviamente, ha habido algún tipo de error. Agitó la mano hacia Maya como si fuera una mosca que intentaba ahuyentar. Déjame decirte cómo suena tocar el piano de verdad. Richard continuó. He tocado en el Carnegie Hall. He tocado para presidentes y reyes. Mis profesores fueron los mejores del mundo. Infló el pecho como un pájaro orgulloso. Maya lo vio presumir ante el público. Había visto abusadores antes, pero nunca a uno que vistiera ropa tan cara y hablara con tanto estilo. Seguía siendo un abusador, solo que uno rico. Estudié en el Conservatorio de París, continuó Richard.
¿Sabes qué es eso, pequeña? Miró a Maya. Es la escuela de música más famosa del mundo. Solo aceptan a los mejores estudiantes. Mía asintió. Sé lo que es. Mi abuela me lo contó. Dijo que tal vez podría ir allí algún día si me esforzaba lo suficiente. Richard se quedó boquiabierto. Entonces empezó a reír tan fuerte que se le saltaron las lágrimas. Tu abuela, la pianista de la iglesia, te dijo que podías ir a París. Se reía tanto que apenas podía hablar. La gente del público también empezó a reír. No todos, pero lo suficientes como para que Mía se sintiera pequeña de nuevo. Oyó a alguien decir, ¡qué mona! Cree que va a París. Pero Mía también notó algo más. Algunos no se reían. Una mujer con un vestido verde miró enfadada a Richard. Un hombre mayor negaba con la cabeza como si no le gustara lo que veía. La madre de Maya intentaba abrirse paso entre la multitud, pero la gente le bloqueaba el paso. Richard finalmente dejó de reír. Se secó los ojos con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo. «Ay, mi querida niña», dijo con una voz como si le hablara a un bebé. «No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real». Se volvió hacia la multitud. «Verán, amigos, esto es lo que pasa cuando la gente tiene ideas que van más allá de su posición social. Esta niña cree que puede entrar en nuestro mundo y tocar el piano como si perteneciera aquí». Maya sintió que su ira crecía. ¿Cómo se atrevía a hablar de ella como si ni siquiera fuera humana? ¿Cómo se atrevía a actuar como si ser pobre significara que era estúpida? Déjenme decirles algo sobre la música clásica, dijo Richard, caminando alrededor del piano como si estuviera dando una conferencia. No se trata solo de presionar teclas. Se trata de comprender la cultura, la historia y el arte. Se trata de tener la educación y los antecedentes adecuados. Se detuvo y miró directamente a Maya. Se trata de saber cuál es tu lugar. Esas palabras la golpearon como un puñetazo. Las había escuchado antes. De profesores que no creían en ella. De niños en la escuela que se burlaban de su ropa. De dueños de tiendas que la seguían como si fuera a robar algo. Pero también había escuchado otras palabras. Palabras de su abuela. Eres tan buena como cualquiera, cariño. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Palabras de su mamá. Tienes un don, Maya. Úsalo. Palabras de la señora Rodríguez. Tienes más talento en tu dedo meñique que la mayoría de la gente en todo el cuerpo. Richard seguía hablando. O sea, ¿qué sabe esta niña de Chopin? Chopin fue un compositor polaco que escribió para la aristocracia europea. Su música requiere sofisticación y refinamiento para apreciarla de verdad. Maya se levantó del piano. Era pequeña, pero se irguió lo más alto que pudo. Señor Blackwood, dijo con voz clara y fuerte. Richard dejó de hablar y la miró sorprendido. Sí, Chopin escribió su Vals del Minuto en 1847. Maya dijo que lo escribió para la condesa del Pina Pitaca. La pieza está en re bemol mayor y está marcada como molto vivas, que significa muy vivaz. Tiene 3 secciones y no se supone que se toque en un minuto. Ese es solo el apodo. La sala quedó en completo silencio. Richard se quedó boquiabierto. Maya siguió adelante. Chopin estaba enfermo de tuberculosis cuando escribió muchas de sus mejores piezas. Fue pobre la mayor parte de su vida. Entendía lo que era luchar. Miró directamente a Richard. Quizás por eso su música le llega a gente como yo. Alguien entre el público susurró, «Guau, sí que sabe de lo que habla». La cara de Richard se puso roja de nuevo. No estaba acostumbrado a que nadie lo dejara en ridículo, y menos un niño. Cualquiera puede memorizar datos de un libro, dijo rápidamente. Eso no significa que sepas tocar la música. Tienes razón. Maya dijo que los datos no sirven de nada si no sabes tocar. Así que déjame tocar. Richard se acercó al banco del piano. No, no lo creo. Creo que ya has hecho suficiente ridículo por una noche. Pero Maya volvió a sentarse en el banco. Puso las manos sobre las teclas. La música habla por sí sola,
Señor. Si soy tan malo como cree, todos lo oirán. Richard intentó empujarla del banco otra vez, pero Mia la sujetó con fuerza. Aléjate de este piano ahora mismo, susurró. Estás haciendo el ridículo. Déjala tocar. La voz provenía del fondo de la sala. Maya levantó la vista y vio a un hombre mayor con un elegante traje abriéndose paso entre la multitud. Deja que la niña toque su pieza. Richard se dio la vuelta. Quédate. Sal de esto, Henderson. No es asunto tuyo. El hombre llamado Henderson se acercó. En realidad, es asunto mío. Soy parte de la junta directiva de esta organización benéfica y quiero escuchar lo que esta jovencita nos ha preparado. Otras voces empezaron a alzar la voz. Sí, déjala tocar. Dale una oportunidad. ¿Qué hay de malo? Richard miró a su alrededor y se dio cuenta de que la gente empezaba a ponerse en su contra. Estaba acostumbrado a que todos estuvieran de acuerdo. Pero ahora algunos lo cuestionaban. Bien, dijo apretando los dientes. Déjala tocar, pero cuando fracase estrepitosamente, quiero que todos recuerden que intenté evitar que se avergonzara. Se apartó del piano, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para poner nerviosa a Maya. Adelante, niñita. Muéstranos lo que te enseñó tu abuela pianista de la iglesia. Maya bajó la vista hacia las teclas. Le temblaban las manos, pero ya no de miedo. Le temblaban de determinación. Iba a demostrarle a Richard Blackwood y a todos los presentes en la sala lo que Maya Johnson podía hacer. Mia estaba sentada al piano con las manos sobre las teclas. La sala estaba tan silenciosa que podía oír la respiración de la gente. Todos esperaban a ver qué pasaba. Algunos parecían emocionados de oírla tocar. Otros parecían compadecerse de ella. Unos pocos parecían esperar a que fracasara. Richard Blackwood estaba de pie junto al piano con los brazos cruzados. Tenía una sonrisa de suficiencia, como si ya supiera que Mia se avergonzaría. Cada pocos segundos, negaba con la cabeza o ponía los ojos en blanco para que la multitud lo viera. Mia cerró los ojos y respiró hondo. Mentalmente, ya no estaba en esa elegante habitación llena de desconocidos ricos. Estaba de vuelta en la pequeña sala de estar de su abuela. La alfombra estaba vieja y desgastada, pero estaba limpia y cómoda. El piano era un viejo piano vertical que necesitaba afinación, pero había estado lleno de amor y música durante 50 años. Casi podía oler el perfume de su abuela y oír su suave voz. Maya, cariño, ven a sentarte con la abuela. Su abuela daba palmaditas en el banco del piano junto a ella. Hagamos música juntas. Maya recordaba su primera lección cuando tenía 5 años. Su abuela la había subido al banco porque sus pies no llegaban al suelo. Primero, aprende a sentarte erguida, le había dicho su abuela. La música empieza con cómo te comportas. Mantén la cabeza en alto, cariño. No tienes nada de qué avergonzarte. Su abuela le había enseñado a curvar los dedos y a mantener las muñecas relajadas. Imagina que sostienes un pajarito, le decía, con la suavidad suficiente para no lastimarlo, pero con la fuerza suficiente para que no se vaya volando. Maya recordaba todas las tardes después de la escuela cuando corría a casa de su abuela en lugar de volver a su apartamento vacío. Su madre siempre estaba trabajando, así que su abuela la cuidaba mientras otros niños veían la televisión o jugaban a videojuegos. Maya aprendió a leer música y a practicar escalas. ¿Por qué quieres aprender piano con tantas ganas, cariño?, le había preguntado su abuela una vez. Maya lo pensó mucho antes de responder. Porque cuando tocas, suena como magia. Como si le hablaras a la música y ella te respondiera. Su abuela sonrió de oreja a oreja ese día. Exactamente, Maya. La música es una conversación. Algunos hablan con palabras, pero nosotros hablamos con notas, ritmos y sentimientos. Maya abrió los ojos y volvió a mirar a su alrededor. Toda esa gente la miraba fijamente, pero ya no tenía miedo. Pensó en todos los grandes pianistas de los que le había hablado su abuela.
Muchos eran pobres cuando empezaron. Muchos se habían enfrentado a gente que decía que no eran lo suficientemente buenos. Sopan era un bebé inmigrante. Su abuela se lo había dicho una vez. Tuvo que dejar su país natal y tocar música en un lugar donde la gente hablaba y actuaba diferente. Pero su música hablaba un idioma que todos podían entender. Maya pensó en su madre, que probablemente observaba desde el fondo de la sala y se sentía preocupada. Su madre se había esforzado mucho para darle oportunidades a Mia. Hizo turnos extra en el restaurante para pagar sus libros de música. Caminó al trabajo cuando el coche se averió para ahorrar dinero para las clases de Mia con la señora Rodríguez. «Vas a hacer grandes cosas, Maya», le decía su madre cuando Mia se sentía desanimada. «Lo sé. Recibiste un don de Dios y también lo vas a usar para ayudar a los demás». Maya pensó en la señora Rodríguez, quien había creído en ella cuando nadie más lo hizo. La señora Rodríguez se había quedado después de clase para ayudar a Mia a practicar. Había ido a tiendas de música a buscar partituras que pudieran pagar. Había inscrito a Mia para la beca, aunque Mia no creía estar lista. Maya, la señora Rodríguez le había dicho la semana pasada que el talento no se trata de dónde vienes ni de cuánto dinero tienes. El talento se trata de tener algo hermoso dentro de ti y ser lo suficientemente valiente para compartirlo con el mundo. Maya miró a Richard Blackwood, que todavía estaba de pie. Allí, con esa sonrisa malvada en su rostro. Pensó en todas las personas como el que habían intentado hacerla sentir inferior. La maestra de tercer grado que decía que le entusiasmaba demasiado la música, el dueño de la tienda de música que la seguía cuando entraba a mirar partituras. Los niños de la escuela que decían que la música clásica era música de blancos. Pero por cada persona malvada, había alguien que la animaba. Su abuela, que gastó el dinero de la compra en el primer libro de piano de Maya. Su madre, que encontró la manera de comprar ese teclado usado incluso cuando apenas podían permitirse comer. La señora Rodríguez, que vio algo especial en Maya y se negó a renunciar a ella. Maya enderezó la espalda como le había enseñado su abuela. Mantuvo la cabeza en alto. Curvó los dedos y relajó las muñecas. Sintió la presencia de su abuela, como un cálido abrazo que le envolvía los hombros. «¿Estás lista, cariño?» Casi podía oír a su abuela susurrar. «Muéstrales en que hemos estado trabajando». Maya miró directamente a Richard Blackwood. Su voz era tranquila pero fuerte al hablar. «Mi abuela siempre me decía que a la música no le importa el color de tu piel ni la fortuna de tu familia. Dijo, a la música solo le importa lo que hay en tu corazón». Richard puso los ojos en blanco. «Qué dulce. ¿Vas a tocar o solo a hablar toda la noche?» Maya ignoró su maldad. Siguió hablando con él, pero también con todos los demás en la sala. «Me enseñó que todo gran músico empezó desde abajo. El padre de Mozart era profesor de música, no un rey. La familia de Beethoven era pobre. No se rindieron porque la gente dijera que no eran lo suficientemente buenos». «Esto es ridículo», dijo Richard en voz alta. «No estamos aquí para una lección de historia de un niño». Pero Maya pudo ver que algunas personas entre la multitud la escuchaban. La escuchaban de verdad. La mujer del vestido verde asentía. El anciano que la había defendido antes sonreía alentadoramente. «Mi abuela falleció el año pasado», continuó Maya. «Pero antes de morir, me hizo prometer que seguiría tocando. Dijo que tenía algo especial y que nunca debía dejar que nadie me convenciera de que no merecía compartirlo». Maya puso ambas manos sobre las teclas. Podía sentir la suave frescura del marfil bajo las yemas de los dedos. Este piano era mucho mejor que cualquier instrumento que hubiera tocado. Respondería a su tacto como si fuera parte de su propio cuerpo. «Así que voy a tocar para mi abuela», dijo Maya, mirando a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. «Y para mi madre, que tiene 2 trabajos para que yo pueda tener una oportunidad. Y para la señora Rodríguez, que creyó en mí cuando yo no creía en mí misma». Miró una vez más a Richard Blackwood.
Y voy a tocar para todos a quienes les dijeron que no eran lo suficientemente buenos, pero que aún así siguieron intentándolo. Maya colocó los dedos sobre la cuerda inicial de los Minutewaltz de Chopin. Respiró hondo por última vez, sintiendo el amor de su abuela rodeándola como un escudo protector. La música habla por sí sola, señor Blackwood, dijo en voz baja. Veamos qué tiene que decir. Maya pulsó el primer acorde y todo cambió. El sonido que emanaba del piano era puro y claro, como agua fluyendo sobre piedras lisas. Llenaba cada rincón de la gran sala y parecía conmover a cada persona allí presente. Las notas iniciales de los valses de Chopin resonaban con una sincronización perfecta y un tono hermoso. Los pequeños dedos de Maya se movían por las teclas con gracia y seguridad. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. La melodía comenzó a bailar y brillar tal como Chopin la había planeado cuando la escribió hace más de 150 años. La sonrisa petulante de Richard Blackwood comenzó a desvanecerse. Había esperado que Mia cometiera errores de inmediato. Había esperado que tocara demasiado rápido, que diera notas equivocadas o que sonara nerviosa y aficionada. Pero lo que escuchó fue algo completamente diferente. Maya tocó la sección inicial con tal destreza que la gente del público comenzó a mirarse con sorpresa. Esto tampoco era lo que esperaban. Habían visto a una niña pobre con un vestido barato y habían hecho suposiciones sobre lo que podría hacer. Pero la música que emanaba del piano era de nivel profesional. La melodía fluía como oro líquido. La técnica de Maya era impecable. Sus dedos sabían exactamente cuánta presión ejercer en cada tecla para obtener el sonido perfecto. Había practicado esta pieza tantas veces que se había convertido en parte de ella. Cada nota, cada ritmo, cada pequeño detalle era exactamente como debía ser. La señora Johnson, la madre de Mia, estaba de pie al fondo de la sala con lágrimas en los ojos. Siempre había sabido que su hija tenía talento, pero escuchar a Mia tocar en este entorno le hizo darse cuenta de lo especial que realmente era su pequeña. Todas esas noches en que la señora Johnson se dormía escuchando a Maya practicar en su viejo teclado la habían llevado a este momento. Maya pasó a la segunda sección de la pieza, que era más rápida y compleja. Sus manos volaban sobre las teclas con una velocidad asombrosa. Y precisión. La mano izquierda tocaba un patrón constante mientras la derecha bailaba al ritmo de la melodía. Parecía fácil, pero todos los que observaban podían notar que requería años de práctica y habilidad natural. Richard se removió incómodo. Seguía con los brazos cruzados, pero su rostro se enrojecía por una razón diferente. Empezaba a darse cuenta de que había cometido un terrible error. Esta niña no solo era buena, era excepcional. La mujer del vestido verde le susurró a su marido, «Dios mío, es increíble». Otros asentían, con expresión de asombro. Alguien al fondo de la sala dijo en voz baja, «He escuchado a profesionales que no son tan buenos». Maya estaba completamente concentrada en la música. Se había olvidado de Richard Blackwood y su maldad. Se había olvidado de toda la gente que la miraba. Estaba en su propio mundo, el mundo donde ella y la música convivían en perfecta armonía. Su abuela le había enseñado que tocar el piano no se trataba solo de habilidad técnica. Tienes que ponerle toda la pasión, cariño. Ella solía decir, las notas en la página son solo el principio. Tienes que añadir tus propios sentimientos y darle vida. Maya le daba vida a la música. Cada frase tenía emoción y significado. Cuando la melodía era aguda, sonaba como el canto de los pájaros. Cuando era grave, era cálida y rica como la voz de su abuela. Las partes rápidas brillaban de alegría, y las más lentas se sentían como suaves abrazos. Richard intentó encontrar algo incorrecto en la forma de tocar de Maya. Buscó errores, señales de que la estaban sobrepasando. Pero no hubo errores. Su ritmo era perfecto. Su tono era hermoso. Su interpretación demostraba una profunda comprensión de la música. El público estaba cada vez más impresionado con cada compás. Quienes habían estado hablando en voz baja al principio ahora estaban en completo silencio,
temerosos de hacer cualquier ruido que pudiera perturbar esta increíble interpretación. Maya llegó a la parte más difícil de la pieza, donde la mano derecha tiene que tocar escalas muy rápidas mientras la izquierda mantiene el ritmo constante. Esta era la parte donde incluso los buenos pianistas a veces tropezaban. Requería una coordinación perfecta y años de práctica. Pero Maya lo superó con soltura. Sus dedos eran como pequeños bailarines, cada uno sabiendo exactamente dónde pisar y cuándo. Las escalas eran claras y uniformes, cada nota sonaba a la perfección. Lo hacía parecer tan natural que la gente olvidaba lo increíblemente difícil que era tocar. Richard se quedó boquiabierto. No podía creer lo que oía. Esta niña de 12 años, a la que había intentado humillar hacía apenas unos minutos, tocaba mejor que la mayoría de los pianistas profesionales que conocía. La música no solo era técnicamente perfecta, era hermosa, conmovedora y llena de vida. La madre de Maya lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Estaba tan orgullosa de su hija que sentía que el corazón le iba a estallar. Todos esos sacrificios, trabajar doble turno, caminar al trabajo bajo la lluvia, comprarle libros de música a Maya en lugar de ropa nueva, todo había valido la pena por ese momento. La señora Rodríguez, la profesora de música de Mía, se había abierto paso entre la multitud y estaba de pie cerca del frente. Siempre había creído en Maya, pero incluso ella estaba asombrada por lo que presenciaba. Esta actuación superó todo lo que había imaginado que Mía podría lograr. El anciano que la había defendido antes estaba radiante de alegría. Se giró hacia la persona a su lado y susurró: «Por esto apoyamos la educación musical. Precisamente por esto». Maya se acercaba al final de la pieza. La sección final requería aún más velocidad y precisión. Sus manos se movían por el teclado con una rapidez inexplicable, pero cada nota se oía con una claridad cristalina. La música alcanzaba un clímax emocionante con ambas manos trabajando juntas para crear un sonido a la vez potente y delicado. Richard miró a su alrededor y vio que todos estaban completamente cautivados. La gente se inclinaba hacia adelante, temerosos de perderse una sola nota. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros sonreían con asombro. Algunos asentían al ritmo de la música. El empresario que había donado miles de dólares a este evento benéfico estaba recibiendo una lección que jamás olvidaría. Estaba viendo cómo era el verdadero talento. Estaba aprendiendo que la grandeza puede surgir de cualquier lugar, incluso de una chica pobre con un vestido de segunda mano. Maya se acercaba a los compases finales de los valses de 1 minuto. Estas eran las notas que llevarían este increíble viaje a su fin. Su abuela siempre le había dicho que los finales eran lo más importante. ¿Quieres que la gente sienta algo, cariño? Haz que recuerden este momento para siempre. La música se elevó hasta su punto más alto y luego comenzó su elegante descenso hacia el acorde final. El toque de Maya en las teclas era ligero como una pluma, pero perfectamente controlado. Cada nota parecía flotar en el aire el tiempo justo antes de fluir hacia la siguiente. Richard Blackwood se quedó paralizado, observando. Esta transformación ocurría ante sus ojos. La sonrisa confiada y arrogante que lucía cuando Maya se sentó al piano por primera vez había desaparecido por completo. En su lugar, una mirada de asombro, vergüenza y algo que podría haber sido respeto. Maya se preparó para el acorde final, el que cerraría su actuación y lo cambiaría todo para siempre. Los dedos de Maya tocaron el acorde final con perfecta precisión. El sonido llenó la sala como una campana repicando en una catedral. Rico, pleno y absolutamente hermoso. Las últimas notas parecieron flotar en el aire por un instante antes de desvanecerse lentamente en un silencio absoluto. Durante 3 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Nadie emitió un sonido. Entonces la sala estalló. Los aplausos comenzaron de golpe, como una tormenta que se desata sobre las montañas. La gente aplaudió con tanta fuerza que les dolían las manos. Silbaron, vitorearon y gritaron bravo, con voces llenas de asombro y alegría.
Maya se sentó en el banco del piano, con las manos aún apoyadas en las teclas. No podía creer lo que estaba sucediendo. Había tocado la pieza a la perfección de principio a fin. Ni una sola nota equivocada, ni un instante de vacilación. Había sido la mejor interpretación de su vida. La mujer del vestido verde fue la primera en ponerse de pie. Aplaudía y se secaba las lágrimas al mismo tiempo. «Magnífico», exclamó. «Absolutamente magnífico». En cuestión de segundos, toda la sala se puso de pie. Damas adineradas con vestidos caros aplaudían como si acabaran de presenciar algo mágico. Empresarios con trajes milenarios vitoreaban a una niña de 12 años que no conocían. Esta noche, la madre de Maya se abrió paso entre la multitud, con lágrimas en los ojos. Llegó al piano y abrazó a su hija. «Maya, cariño, lo lograste», le susurró al oído. «Estuviste perfecta». La señora Rodríguez también lloraba. Siempre supo que Ma tenía un talento especial. Pero esta actuación había superado incluso sus mayores expectativas. No se trataba solo de un estudiante tocando una pieza que había memorizado. Era un artista compartiendo su alma con el mundo. Richard Blackwood se quedó paralizado en medio de la celebración. Su rostro estaba pálido y aún boquiabierto. Miró a su alrededor, a toda la gente vitoreando y aplaudiendo, y se dio cuenta de que todos en la sala sabían ahora lo ridículo que había sido. El anciano que había defendido a Mia antes se acercó a Richard. «Bueno, Blackwood», dijo con una leve sonrisa, «¿qué opinas de nuestra joven música ahora?» Richard no pudo hablar. Había pasado los últimos 20 minutos intentando humillar a Maya delante de toda esa gente. La había llamado incompetente y había insinuado que no pertenecía a su mundo. Se había burlado de sus orígenes y de la enseñanza de su abuela. Y ahora todos habían oído la verdad. Con sus propios oídos. Maya acababa de ofrecer una de las interpretaciones de piano más hermosas que jamás habían presenciado. Músicos profesionales que dedicaron toda su carrera a dominar el sopan no podrían haberlo tocado mejor. Lo había hecho parecer fácil, pero todos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. Un hombre entre el público gritó, «Jovencita, ¿dónde aprendió a tocar así?» Su voz estaba llena de genuina curiosidad y respeto. Maya se levantó del banco del piano, todavía un poco temblorosa por la adrenalina. «Mi abuela me enseñó lo básico», dijo, con la voz más fuerte. «Luego practiqué todos los días y la señora Rodríguez me ayudó con las piezas más difíciles». «¿Todos los días?», preguntó alguien. «Sí, señor. Normalmente 2 o 3 horas después de la escuela y más los fines de semana». Maya miró a su alrededor, a todos los rostros interesados. Esas mismas personas que la habían estado mirando con dudas hace apenas unos minutos, ahora la miraban como si fuera alguien especial. Richard finalmente encontró su voz. Yo, él tartamudeó, pero no le salieron palabras. La mujer del vestido verde se acercó a Maya. «Querida», dijo con cariño. «Soy Catherine Bittman. Mi esposo y yo dirigimos la Fundación Bittman. Ofrecemos becas a jóvenes músicos con talento». Le sonrió a Maya con genuina amabilidad. «Nos gustaría mucho hablar contigo y con tu madre sobre tu futuro». Más gente se reunió alrededor de Maya. Un hombre se presentó como el director de la orquesta juvenil de la ciudad. Una mujer dijo que daba clases en el Conservatorio de Música del Centro. Todos querían saber más sobre esta joven pianista extraordinaria que acababa de asombrarlos. Richard observó la escena con creciente horror. Había venido esta noche esperando ser el centro de atención. Siempre lo era en estos eventos. La gente solía reunirse a su alrededor, escuchando sus historias y riéndose de sus chistes porque querían su dinero y su influencia. Pero esta noche, nadie le prestaba atención a Richard Blackwood. Todas las miradas estaban puestas en Maya Johnson, la pobre chica a la que había intentado avergonzar. Estaba rodeada de gente que quería ayudarla a triunfar. Y Richard estaba solo, olvidado en su vergüenza.
La señora Rodrigo. Se dirigió hacia Maya y su mamá. Estoy muy orgullosa de ti, le dijo a Mia con lágrimas en los ojos. Esa fue la actuación más hermosa que he escuchado de un estudiante. Mia abrazó fuerte a su maestra. Gracias por creer en mí, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. La multitud seguía emocionada. La gente hablaba de la técnica de Maya, su interpretación, su increíble talento. Algunos ya estaban planeando invitarla a actuar en otros eventos. ¿Vieron lo relajadas que estaban sus manos? Una persona dijo, la forma en que manejó ese pasaje difícil del medio fue increíble, dijo otra. He estado en conciertos en el Carnegie Hall y pocas veces he escuchado tocar tan bien, añadió una tercera. Richard miró a su alrededor desesperado, esperando encontrar a alguien que lo apoyara, alguien que estuviera de acuerdo en que había tenido razón al cuestionar las habilidades de Mia. Pero no encontró aliados. Todos estaban demasiado impresionados con lo que acababan de presenciar. Maya seguía hablando con la gente reunida a su alrededor, respondiendo a sus preguntas con la misma serena confianza que había mostrado cuando se enfrentó al acoso de Richard. Les habló de su horario de práctica, de su amor por la música clásica, de su sueño de estudiar en una verdadera escuela de música algún día. Algún día, dijo Catherine Bittman entre risas, querido, después de lo que acabamos de oír, creo que ese algún día tiene que suceder mucho antes. Richard finalmente comprendió la magnitud de su error. No solo se había equivocado sobre las habilidades de Ma, se había equivocado de forma espectacular, vergonzosa y pública. Todos en esa sala lo habían visto intentar humillar a una niña. Y luego todos habían oído a esa niña demostrarle que estaba completamente equivocado con una actuación perfecta. Su reputación, que había dedicado décadas a construir, había sido destruida en menos de 15 minutos por una niña de 12 años con más talento en su dedo meñique que él en todo su cuerpo. Pero la noche de Ma apenas comenzaba. Los aplausos finalmente empezaban a disminuir, pero las conversaciones y las conexiones apenas comenzaban. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás había soñado. Y Richard Blackwood estaba a punto de aprender que, a veces, cuando intentas derribar a alguien, terminas destruyéndote a ti mismo. Los aplausos finalmente comenzaron a disminuir, pero la emoción en la sala seguía siendo eléctrica. La gente seguía acercándose a Maya para estrecharle la mano y decirle lo increíble que había sido su actuación. Mia sonrió y agradeció a todos cortésmente, pero aún se sentía como si estuviera en un sueño. Catherine Bittman hablaba en voz baja con la madre de Mia cerca del piano. Mia podía ver a su madre asintiendo y secándose las lágrimas. La señora Bittman escribía algo en una tarjeta de presentación y se la entregaba a la madre de Mia. La señora Johnson Catherine dijo con cariño, la Fundación Bittman quiere ofrecer a Maya una beca completa para la Academia Metropolitana de Música. Eso incluye todas las clases, partituras e incluso ayuda con el transporte. La mamá de Maya parecía sorprendida. ¿Una beca completa? Pero no podemos pagarte. No lo entiendo. Catherine la interrumpió suavemente. Beca completa significa que no pagas nada. Nosotros pagamos todo. Maya se ha ganado esta oportunidad. Maya sintió que su corazón se aceleraba. La Academia Metropolitana de Música era la mejor escuela de música del estado. Había soñado con ir allí, pero sabía que su familia nunca podría pagarla. Mientras tanto, Richard Blackwood intentaba escabullirse sigilosamente hacia la salida. Esperaba que nadie lo notara. Tenía la cara roja de vergüenza y no soportaba estar más tiempo en la habitación. Cada vez que alguien lo miraba, sentía su juicio. Todos sabían lo que había intentado hacerle a Maya, y todos habían visto lo equivocado que estaba. Pero Richard no iba a escapar tan fácilmente. Richard llamó a James Henderson, el anciano que había defendido a Maya antes. ¿A dónde vas? ¿No vas a felicitar a nuestro joven pianista? Richard se detuvo y se dio la vuelta lentamente. Todas las miradas de la sala estaban puestas en él.
No tenía más remedio que afrontar las consecuencias de su comportamiento. Tengo que irme, murmuró Richard, sin mirar a nadie a los ojos. Pero antes estabas tan interesado en la actuación de Maya, dijo la mujer del vestido verde con tono cortante. Seguro que quieres compartir tu opinión experta ahora que todos la hemos escuchado. El rostro de Richard se puso aún más rojo. Podía percibir el sarcasmo en su voz y sabía que se estaba burlando de él. Otras personas empezaban a susurrar y a señalarlo. ¿Oíste lo que le dijo a esa pobre chica?, susurró alguien. Intentó humillarla delante de todos, dijo otra voz. Menos mal que era lo suficientemente fuerte como para plantarle cara. Richard se dio cuenta de que su intento de avergonzar a Maya le había salido por la culata. En lugar de hacerla quedar mal, se había hecho quedar fatal. La gente hablaba de él, pero no para bien. Estaban disgustados por cómo había tratado a una niña. Maya notó lo que estaba sucediendo y sintió lástima por Richard, incluso después de todo lo que le había hecho. Su abuela le había enseñado a ser amable, incluso con quienes no la habían tratado bien. Señor Blackwood, dijo Maya, acercándose a él. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos observaban para ver qué pasaba. Richard la miró con el rostro lleno de vergüenza. Esperaba que ella fuera mala con él ahora para vengarse de cómo la había tratado. Pero Mia sorprendió a todos, incluido a Richard. Gracias, dijo simplemente. Richard parecía confundido. ¿Agradecerme por qué? Maya sonrió, y su sonrisa era genuina y cálida. Me ayudaste a encontrar mi valor esta noche. Cuando dijiste que no podía hacerlo, me dieron ganas de demostrar que sí podía. A veces necesitamos que alguien dude de nosotros antes de que podamos creer realmente en nosotros mismos. La sala quedó en completo silencio. Todos estaban asombrados por la gracia y la amabilidad de Maya. Aquí estaba una niña de 12 años que acababa de ser insultada públicamente por un hombre adulto, y le agradecía por ayudarla a fortalecerse. Richard miró fijamente a Maya un largo rato. Había esperado enojo o rudeza por su parte. En cambio, ella le estaba mostrando más amabilidad de la que él le había mostrado. El contraste empeoraba aún más su propio comportamiento. Te debo una disculpa, dijo Richard en voz baja. Su voz temblaba y parecía a punto de llorar. Lo que te dije estuvo mal. Muy mal. Eres un músico extraordinario y no tenía derecho a juzgarte. Maya asintió con gracia. Disculpa aceptada, señor Blackwood. Pero el daño a la reputación de Richard ya estaba hecho. La gente seguía murmurando sobre su comportamiento. Algunos negaban con la cabeza con disgusto. Otros sacaban sus teléfonos para enviar mensajes a sus amigos sobre lo sucedido. El señor Henderson se acercó a Richard. Sabes, Blackwood, llevas años viniendo a estos eventos benéficos, haciéndote el mejor que los demás. Esta noche, les demostraste a todos quién eres de verdad. Richard sabía que tenía razón. Durante años, había usado su dinero para comprar respeto y admiración. Había menospreciado a quienes consideraba inferiores. Pero esta noche, una pobre niña había demostrado más clase y dignidad de la que él jamás había tenido. Creo que es hora de que te vayas, dijo Catherine Bittman con frialdad. Este es un evento que celebra a los jóvenes talentos, y tu presencia aquí ya no es bienvenida. Richard asintió con tristeza. No le quedaban amigos en esa sala. Todos habían visto su verdadera personalidad, y no les gustó lo que vieron. Mientras se dirigía a la puerta, oyó a la gente detrás de él haciendo planes para el futuro de Mia. El director de la orquesta juvenil la invitaba a una audición. Un profesor de música le ofrecía clases particulares. Varios donantes adinerados prometían contribuir a su fondo educativo. Richard se dio cuenta de que su intento de denigrar a Maya, en realidad, la había enaltecido. Su maldad había hecho que la gente quisiera ayudarla aún más. Habían visto con qué gracia manejaba su acoso, y eso les hacía admirar su carácter tanto como su talento musical.
Maya ahora estaba rodeada de personas que querían apoyar sus sueños. Su madre lloraba de alegría al escuchar todas las oportunidades que se le ofrecían a su hija. La señora Rodríguez rebosaba de orgullo, sabiendo que había contribuido al descubrimiento de este increíble joven talento. Maya dijo: «Señor Henderson, ¿estaría dispuesto a actuar en nuestra gala de primavera? Nos encantaría tenerlo como nuestro artista invitado». «Sería un honor», respondió Mia, sin poder creer aún que todo esto estuviera sucediendo de verdad. Richard llegó a la salida y se detuvo para mirar atrás por última vez. Vio a Maya riendo y hablando con sus nuevos seguidores, con el rostro radiante de alegría y emoción. Su madre y la señora Rodríguez estaban cerca, ambas con un aspecto más orgulloso que el que jamás había visto en nadie. Por primera vez en su vida, Richard Blackwood comprendió lo que significaba la verdadera clase. No se trataba de dinero, ropa elegante ni una educación costosa. Se trataba de tratar a las personas con amabilidad y dignidad, sin importar quiénes fueran ni de dónde vinieran. Maya Johnson, con su vestido de tienda de descuento y sus zapatos de segunda mano, tenía más clase en su dedo meñique que Richard en toda su vida adinerada y privilegiada. Salió a la noche sabiendo que nunca podría aparecer en otro evento benéfico en la ciudad. Mientras tanto, a sus espaldas, la nueva vida de Mia apenas comenzaba. 6 meses después, Maya Johnson entró en la hermosa sala de práctica de la Academia Metropolitana de Música. La sala tenía altos ventanales que dejaban entrar la dorada luz del sol y un magnífico piano de cola, incluso mejor que el del evento benéfico. Todavía no podía creer que esta fuera realmente su escuela. Maya llevaba un vestido nuevo, no caro, pero limpio y bonito. Su madre había ahorrado para comprarlo para su primer recital en la academia. Mia llevaba el pelo impecable y los zapatos nuevos. Parecía que pertenecía a ese elegante lugar, porque ahora sí. Cada día en la academia era como un sueño hecho realidad. Maya estudió con los mejores profesores de música de la ciudad. Aprendió nuevas piezas que desafiaron sus habilidades y la hicieron crecer como música. Se hizo amiga de otros jóvenes músicos que amaban la música tanto como ella. La Fundación Beatman cumplió su promesa. Pagaron todo lo que Mia necesitaba: clases, partituras e incluso un teclado mejor para practicar en casa. Catherine Beatman revisaba el progreso de Mia cada mes y siempre se asombraba de lo rápido que mejoraba. La madre de Mia ya no tenía que trabajar en 2 empleos. La fundación también la ayudó a encontrar un mejor trabajo con horario regular para que pudiera pasar más tiempo con Maya. La señora Johnson asistía a todos los recitales y presentaciones, siempre sentada en primera fila con la sonrisa más grande de la sala. La señora Rodríguez visitaba a Mia en la academia una vez por semana. Estaba tan orgullosa de su exalumna que apenas podía contener la emoción. «Has crecido muchísimo como música», le dijo a Mia. «Pero lo más importante es que has seguido siendo la misma persona maravillosa de siempre». La historia de Mia se había extendido por toda la ciudad. Los periódicos escribieron artículos sobre la joven pianista que había asombrado a todos en el evento benéfico. Las cadenas de televisión locales la entrevistaron a ella y a su madre. Pero Maya intentó mantener la humildad, recordando la enseñanza de su abuela de que el talento era un don para compartir, no algo de lo que presumir. La Academia Metropolitana de Música inició un nuevo programa gracias a Maya. Lo llamaron Programa de Becas Estrella en Ascenso, y estaba diseñado para encontrar jóvenes talentosos de familias pobres y darles las mismas oportunidades que los niños ricos siempre habían disfrutado. Cada año, el programa encontraba a 10 nuevos estudiantes como Maya. Niños con un talento increíble, pero sin dinero para una formación adecuada. El programa pagaba sus clases, sus instrumentos, sus partituras y todo lo que necesitaban para triunfar. Maya se convirtió en la cara visible del programa. Actuaba en eventos benéficos y contaba su historia para fomentar las donaciones, pero siempre se aseguraba de mencionar a su abuela, quien lo había iniciado todo al creer en una niña de 5 años con grandes sueños. Richard Blackwood había desaparecido por completo de la vida social.
Ya nadie lo veía en eventos benéficos ni fiestas elegantes. Se decía que se había vuelto un ermitaño, demasiado avergonzado para aparecer en público después de lo ocurrido esa noche. Pero Maya descubrió algo interesante sobre Richard que la mayoría de la gente desconocía. 3 meses después del evento benéfico, el programa de becas Rising Stars recibió la mayor donación anónima de su historia. El cheque era de $500,000, suficiente para ayudar a 50 niños a recibir educación musical. La donación no tenía nombre, pero Maya sospechaba que sabía quién la había enviado. Esperaba que Richard hubiera aprendido algo importante esa noche, que cometer errores no te convierte en una mala persona para siempre, sino solo si intentas corregirlo. Maya nunca intentó contactar con Richard ni averiguar si su sospecha era correcta. Solo esperaba que, en algún lugar, él encontrara la manera de usar su riqueza para ayudar a otros niños como ella en lugar de menospreciarlos. Un año después de esa noche memorable, Maya fue invitada a actuar en el Carnegie Hall de Nueva York. Formaba parte de un concierto especial con jóvenes músicos de todo el país. La pieza de Mia era Chopin's Minute Waltz, la misma que le había cambiado la vida. Al subir al escenario del Carnegie Hall, Maya pensó en su abuela. Casi podía sentir su presencia en la sala de conciertos, observándola con orgullo desde algún lugar lejano. «Lo lograste, cariño», podía oír susurrar a su abuela. «Llegaste hasta el gran escenario». La madre de Mia y la señora Rodríguez estaban entre el público, junto con Catherine Bittman y muchas de las personas que habían apoyado la trayectoria de Mia. Incluso el señor Henderson, el anciano que la había defendido aquella primera noche, había volado a Nueva York para escucharla tocar. Antes de empezar a tocar, Mia se dirigió al público. «Quiero dedicar esta actuación a mi abuela, quien me enseñó que la música es de todos. Me demostró que no importa de dónde vengas ni cómo te veas. Si llevas la música en el corazón y estás dispuesto a trabajar duro, puedes lograr cualquier cosa». El público aplaudió y Maya se sentó ante el hermoso piano de Cola Steinway. Mientras sus dedos tocaban las teclas para el primer acorde del Minute Waltz, recordó aquella noche de hace 6 meses, cuando había estado tan asustada y nerviosa. Ahora se sentía segura y en paz. Había aprendido que el talento y el trabajo duro podían superar los prejuicios y la mezquindad. Había descubierto que había gente buena en el mundo que quería ayudar a otros a triunfar. Y lo más importante, se había demostrado a sí misma que su abuela tenía razón. La música realmente amaba a todos por igual. La actuación de Maya en el Carnegie Hall fue incluso más hermosa que su actuación en el evento benéfico. La música fluyó como el agua, cada nota perfecta y llena de emoción. El público quedó completamente cautivado desde el primer compás hasta el último. Cuando terminó, los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie de un salto y vitoreó. Mia sonrió e hizo una reverencia, agradecida por cada persona que había creído en ella y la había ayudado a llegar a este momento. Después del concierto, un periodista le preguntó a Mia qué quería hacer con su éxito. Mia pensó detenidamente antes de responder. «Quiero seguir aprendiendo y creciendo como música», dijo. «Pero también quiero ayudar a otros chicos como yo. Chicos que tienen talento pero necesitan que alguien crea en ellos y les dé una oportunidad». Maya cumplió esa promesa durante su adolescencia. Actuó en eventos de recaudación de fondos para programas de educación musical. Visitó escuelas en barrios pobres y animó a los niños a perseguir sus sueños musicales. Inició un campamento de verano donde los niños podían aprender piano gratis. Para cuando Maya se graduó de la escuela secundaria, había ayudado a cientos de jóvenes músicos a comenzar sus carreras musicales. El programa de becas Rising Stars se había convertido en una organización nacional con programas en 12 ciudades. Maya estudió música en uno de los mejores conservatorios del mundo. Se convirtió en concertista de piano profesional y actuó con orquestas por todo el planeta. Pero nunca olvidó sus orígenes ni a las personas que la habían ayudado en su camino. Años después, cuando Maya se hizo famosa,
La gente le preguntaba sobre aquella noche en el evento benéfico en el que todo cambió. Querían saber si estaba enfadada con Richard Blackwood por intentar humillarla. Maya siempre sonreía y daba la misma respuesta. Esa noche me enseñó algo importante. A veces, quienes intentan derribarnos en realidad nos hacen más fuertes. El señor Blackwood creía que me estaba poniendo en mi lugar, pero en realidad me estaba ayudando a encontrar mi lugar. Estoy agradecida por esa lección. La historia de Maya se convirtió en una inspiración para millones de jóvenes que se enfrentaron a obstáculos y prejuicios. Les demostró que el talento, el trabajo duro y la dignidad podían triunfar sobre la mezquindad y la ignorancia. Demostró que los sueños sí podían hacerse realidad, incluso para una chica pobre de un pequeño apartamento que aprendió piano con su abuela. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa donde vivía tranquilo y solo, Richard Blackwood a veces leía artículos de periódicos sobre los últimos logros de Maya. Cada vez recordaba la noche en que una niña de 12 años le enseñó la lección más importante de su vida, que la verdadera grandeza nace del corazón, no de la cartera.